Quiero que me acompañes al libro de Job. 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 Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Job capítulo 1, verso 1, no lo pierdas ahí. Vamos a orar. Amén. Padre bendito Dios, venimos delante de tu presencia, Padre, pidiéndote, Padre, para que seas tú guiándonos, fortaleciéndonos, para que seas tú hablándonos en esta preciosa mañana, Padre, que no sea yo, que no sea la carne, Señor, sino sea tu Santo Espíritu, Padre, hablando a nuestras vidas, Señor. Queremos recibir de tu palabra, Señor. Queremos aprender más de ti, Jesús. Queremos, Padre bendito Dios, salir con algo nuevo, entender más tu palabra, Señor Jesús. Padre, te pido que me hables a mi corazón y a cada uno de mis hermanos también, Padre, a la mente, para que podamos retener, Señor, aquellas personas que no pueden retener o que tienen quizás dificultad con retener algún versículo o dificultad con retener alguna palabra. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, hoy trabaje en cada una de esas mentes, Señor, para retener tu palabra, Señor Jesús, para que no se nos olvide, Señor Jesús, para que no seamos olvidadizos, Padre. Padre, glorifícate en nosotros y glorifícate hoy en tu palabra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Job capítulo 1, verso 1. Antes de empezar, hoy te quiero hablar de algo que es bien importante, ¿verdad? Que cada uno de nosotros necesitamos ir cada día más cultivando en nuestras vidas o creciendo, que es algo que tiene que ir creciendo a diario nosotros, y es acerca del temor. Tú dirás, ¿cómo va a ir creciendo el temor? No es que el temor es malo. Es que hay dos tipos de temores, ¿sí? Está el temor que te hace, que te frisa, que te impide actuar. El temor que te hace, que te paraliza. Ese es el temor que no viene de Dios. Pero está el temor a Dios. Amén. Que ese es el que nosotros necesitamos ir cada día más cultivando y que crezca dentro de nosotros, el temor a Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, cuando tienes temor que no es de Dios, tienes temor a hacer proyectos, temor a salir adelante, temor a ir a evangelizar, temor a predicar la palabra de Dios, temor a muchas cosas, porque tienes temor, ¿sí? Y ese temor no es de Dios, y por eso te paraliza y te impide hacer la obra de Dios, o te impide actuar en fe, ¿sí? Entonces, pero el temor de Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿verdad? Pero está hablando del temor maligno, el temor malo, el temor que es como un cáncer, que te va carcomiendo poco a poco, ¿sí? La fobia, el pánico, todas esas cosas no vienen de Dios, ¿sí? La soledad, hay gente que teme estar sola, todo eso es del diablo. Cuando una persona tiene el temor de Dios, tiene el amor de Dios. Cuando una persona tiene el temor de Dios, tiene el amor de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces te voy a dar dos ejemplos de dos personas, solamente dos, de dos personas que eran temerosas de Dios. Amén. Mira qué tremendo. Job, capítulo 1, verso 1, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto. Perfecto y recto. Tremendo. Aleluya. Temeroso de Dios y apartado del mal. Temeroso de Dios
y apartado del mal. Mírame acá. Cuando hay una persona que es temerosa de Dios, escucha, el temor que tú le tienes a Dios te aparta del mal. Amén. Te aparta a no pecar. ¿Por qué? ¿Por qué mucha gente peca? ¿Por qué mucha gente todo el tiempo falla o se equivoca o le pide perdón todo el tiempo de lo mismo a Dios? ¿Sí? Porque necesitamos aprender a temer a Dios. Amén. Cuando un padre o una madre corrige a su hijo y le da 2 palmadas o 2 nalgadas, le dice que no haga eso, y lo vuelve a hacer, vuelve y le da otras 2 palmadas. Nada más que esta vez se las da más fuerte. Amén. Porque parece que la primera le fue suavecita. Entonces, le da 2 palmadas. Y el niño, ¿sí?, no lo vuelve a hacer. Así es Dios muchas veces con nosotros. Muchas veces no es que nos dé palmadas. Muchas veces es que Él deja que nosotros mismos nos golpeemos. Amén. Porque no queremos hacer caso. Él nos dice, no te vayas por ahí, te lo estoy advirtiendo. Y después nos vamos por ahí. Y ahí es cuando nos golpeamos. Digo, pero ¿por qué Dios me haces esto? Y en realidad no es Dios, somos nosotros. Mira qué tremendo. Entonces, muchas veces queremos muchas cosas, pero no las da, porque no es algo que nosotros necesitemos. Él nos da lo que nosotros necesitamos en realidad, ¿sí? Amén. Eso es lo que nos da Dios. Imagínate que tú le dirías, Señor, quiero una pistola, dame una pistola. Y el Señor te da la pistola. Y después no sabes cómo usar esa pistola. Y estás jugando con esa pistola y te matas tú mismo. Estoy dando un ejemplo, ¿no? No nos va a dar cosas que van a ser malas para nosotros, que no nos van a beneficiar, Él nos da cosas buenas. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Amén. Toda buena dádiva. Quiere decir que las cosas que Dios da son buenas, Amén. no son malas. Señor, pero ¿por qué me diste estos hijos malos? ¿Por qué me diste estos hijos tan rebeldes? Dios todo lo hace bueno. Lo que nos dio a nosotros es bueno. Amén. Nosotros estamos esperando una bebé y yo sé que el Señor la va a mandar tranquilita. Amén. ¿Por qué? Porque la vamos a instruir en el camino de Dios desde pequeña. Así como la hermana Marjorie está adoptando eso, de criar a su hijo por el buen camino, para que aun cuando fuese viejo no sea parte de él. Tremendo. Amén. Entonces, por eso es bien importante, y Dios dice que seamos como niños. ¿Por qué? Porque como niños. Porque tú le pegas a un niño y no lo vuelve a hacer. Porque él es humilde. Él aprende poco a poco a obedecer. Aunque se da cocotazos y se da golpes, pero aprende a hacer las cosas. A la manera no de él, a la manera de los padres. Por ejemplo, un joven que quiere ser rebelde y la madre le dice, aquí no me vengas a tal hora, porque si me vienes a tal hora, yo voy a meterle candado a la puerta y tú no vas a entrar. Y el joven, ok, así mami, sí, tú siempre con tus cosas, que no sé qué. Y de repente te vas, llegas tarde y encuentras la puerta cerrada y no entras. Vas a aprender. No quisiste aprender con la voz, a escuchar la voz de tu padre, a escuchar la voz de tu madre, pero vas a aprender con una acción que tu madre va a hacer para contigo. Entonces, así es Dios. Dios quiere que nosotros aprendamos de nuestros errores. Nosotros mismos nos demos cuenta en qué área estamos fallando. Si verdaderamente tenemos el temor de Dios, verdaderamente tenemos el temor de Dios. Amén. Cuando tú tienes temor de Dios, dice que este hombre, está hablando de Job, perfecto y recto. El temor te hace perfecto y te hace recto. Amén. Me acuerdo hoy,
esta semana que yo estaba ahí compartiendo con una señora que inclusive la invité, pero bueno, seguimos orando para que el Señor la traiga, un proceso, ¿no? Y esta señora está trabajando conmigo ahí en el trabajo y de repente ella me empieza a hablar, me acuerdo cuando la conocí, me empezó a hablar acerca de los cristianos, porque ahora lo que está de moda es que todo el mundo habla de los cristianos, ¿no? Todo el mundo dice que no, que los cristianos esto, que los cristianos lo otro, ¿no? ¿Ven? Amén. Entonces, si Cristo hablara, imagínate, ¿qué estamos esperando nosotros? Amén. Que nos elogien. Pero bueno, también yo sé que mucha gente habla de eso porque no ha recibido un buen testimonio de muchos otros hermanos, ¿no? Amén. Oramos para que también los hermanos den buen testimonio.